Hasta el momento venimos trabajando con funciones que dependen de una única variable, el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando nuestro sistema físico real no evoluciona en un único eje? Existen magnitudes físicas que, bajo determinadas circunstancias, además de cambiar con el tiempo, pueden cambiar con el lugar. En estos casos decimos que hay dependencia temporal y espacial. En este contexto, la transformada tiene que enfrentar un reto mayor, porque se encuentra en presencia de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, donde la evolución es en al menos dos variables. Hoy te voy a mostrar cómo cruzar la frontera con la transformada. La clase de hoy, más allá del espacio-tiempo. Quédate que ya lo vemos. Saludos, ¿cómo estás? Hoy traigo para vos la clase número 11 de la transformada de Laplace. Aplicación de la transformada para ecuaciones diferenciales con derivadas parciales. Problemas de valores en la frontera, donde las condiciones de borde pueden ser constantes o variables. Aquí tendríamos que combinar lo que hemos aprendido de Laplace con el método clásico de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias. Al tener evolución temporal y espacial, con Laplace podés pasar del tiempo a la frecuencia, pero te sigue quedando el espacio dando vueltas. Todo lo que respecta al espacio habría que resolverlo con el método clásico de ecuaciones diferenciales. Asimismo, en algunos casos nos veremos obligados a definir funciones especiales que van más allá de lo convencional que hemos estudiado en los cursos previos de análisis matemático. La solución de esta ecuación será naturalmente una variable que depende a su vez del espacio y del tiempo. Espero que disfrutes de la clase y si te parece bien comenzamos. Antes de meternos de lleno con la temática de la clase, sería bueno que recordemos cómo resolver la ecuación diferencial ordinaria que se nos va a presentar en la resolución cuando involucremos el espacio con el tiempo. Recordemos, para una función escalar y f de x, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de estas características y segunda menos k al cuadrado, si querés, por y igual a 0, podemos tener distintas condiciones iniciales, como ser, y inicial e y' inicial. Esto, llegado el caso, lo veremos, no hay problema. La cuestión es que quiero que recordemos cómo sería la solución de esta ecuación diferencial, la solución general. Después, dependiendo de las condiciones iniciales o las condiciones para un valor específico de x, podrás determinar las constantes de integración. Pero ahora lo que me interesa es que recuerdes cómo era la solución general en este caso. La y homogénea o general en estos casos, como está igualada a 0 sería lo mismo, ¿sí? Puede ser vista como a por e a la k por x más b por e a la menos k por x. Esta es una forma de expresarlo. Obviamente que a y b los vas a determinar con las condiciones de borde que te aparezcan. Otra forma en la que podés encontrar esto será, con otras constantes. Vamos a expresar, por ejemplo, c por el coseno hiperbólico de k por x más d por el seno hiperbólico de k por x. Valía la pena mencionar esto antes de arrancar porque una vez que transformemos a Laplace vamos a tener una ecuación diferencial total y vamos a tener que emplear este método de resolución para la determinación de la homogénea. ¿De dónde salía todo eso? Recordemos que lo que se propone como solución es algo del tipo alfa por e a la r por t, preferentemente con alfa distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Si esto es solución, entonces la y' será r por alfa por e a la r por t y la y segunda
será, bueno, r cuadrado por alfa por e a la r por t. Entonces, si esto es solución, su derivada segunda será esta y tendría que satisfacer la ecuación diferencial. Entonces vamos a tener r cuadrado por alfa por e a la r por t menos k al cuadrado por alfa por e a la r por t igual a 0. Como la función exponencial no puede ser 0 y alfa tampoco, porque si no, no tendríamos estructura de función, te quedará que r al cuadrado menos k al cuadrado es igual a 0. Y de aquí tenemos como solución que r puede ser k o r puede ser menos k. ¿Qué sería r? El exponente de la solución propuesta. Y es por ese motivo que la solución es una combinación de funciones exponenciales en este caso. De aquí es donde terminaba saliendo. Esto lo hacemos rápido porque es para que lo recuerdes. Entiendo que esto ya lo viste. Otra forma de expresarlo es mediante las funciones hiperbólicas, recordando que el seno hiperbólico de alfa será e a la alfa menos e a la menos alfa sobre 2 y que el coseno hiperbólico de beta será e a la beta más e a la menos beta sobre 2. Entonces hablar de funciones hiperbólicas o hablar de combinación de exponenciales en el fondo sería lo mismo. Sí, habrá que ajustar el valor de la constante, pero cualquiera de estas dos expresiones para resolver la homogénea sería válida. Aclarado esto, con esta modesta introducción, ahora continuamos con la clase. Hasta ahora la física de los problemas con los que venimos trabajando nos exigía modelizar una función que tenga al tiempo como variable independiente y, bueno, la respuesta y será la variable dependiente. Después podemos tener sus derivados según corresponda, pero hasta ahí veníamos trabajando bastante bien, resolviendo la dinámica de los sistemas físicos que venían apareciendo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Los nuevos problemas que queremos resolver exigen que definamos una función que dependa de más variables y no solo del tiempo. La nueva función la vamos a llamar u y va a ser una función del espacio y el tiempo. Mientras a la primera la conocíamos en los cursos de análisis matemático como función escalar, a la segunda la conocemos como campo escalar. En el primero de los escenarios modelizábamos mediante ecuaciones diferenciales ordinarias y en el segundo de los escenarios vamos a modelizar con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Estos nuevos problemas requieren que nosotros derivemos respecto a ambas variables independientes, al espacio y al tiempo. Esto es, vamos a tener derivadas parciales respecto al espacio y respecto al tiempo. En los problemas más usuales con los que vamos a trabajar va a aparecer también la derivada segunda. Esta va a aparecer siempre, la derivada segunda respecto al espacio, y en algunos casos va a aparecer la derivada segunda respecto al tiempo dos veces. La primera ecuación fundamental con la que vamos a trabajar es la derivada parcial del campo escalar respecto al tiempo igual a una constante por la derivada parcial segunda del campo escalar respecto a el espacio dos veces. A esta ecuación se la conoce con el nombre de ecuación de calor y aparece cuando estamos en contextos de disipación de la energía, difusión térmica, procesos disipativos. La segunda ecuación de interés será la derivada segunda del campo escalar respecto al tiempo dos veces igual a una constante por la derivada segunda respecto al espacio dos veces. A esta ecuación se la conoce con el nombre de ecuación de onda en una dimensión, utilizada en contextos donde las señales se propagan y no hay disipación de la energía. Por ejemplo, vibraciones en medios continuos o líneas de transmisión largas sin pérdidas. A diferencia de las ecuaciones diferenciales ordinarias,
Acá no nos alcanza únicamente con condiciones iniciales temporales. Por supuesto que las necesitamos porque está la derivada respecto al tiempo una vez o dos veces según el caso. Pero además de eso vamos a necesitar condiciones iniciales espaciales. En realidad a estas se las suele llamar condiciones de borde o condiciones de contorno. Las condiciones iniciales temporales pueden ser para cualquier punto en el espacio, para un instante inicial, esto será una función cualquiera f de x. Y en el caso de que tengas un problema con derivada temporal segunda, vas a necesitar la condición de derivada primera también, ¿no? Esto suele ser otra función, g de x. Estas son las condiciones iniciales temporales que nosotros venimos trabajando en las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo se agregan las condiciones de contorno? Bueno, estas condiciones de contorno son espaciales y se trabajan de esta manera o pueden venir en el problema de esta manera. Para el espacio, para un punto inicial en el espacio, cualquier instante de tiempo, podría ser, es una posibilidad. Para un punto en el espacio L, cualquiera, en cualquier instante de tiempo, también. Cuando las condiciones iniciales son posicionales, son las condiciones, se las suele llamar condiciones de Dirichlet. Y cuando las condiciones son de la derivada, por ejemplo, derivada posicional en el espacio inicial o en el punto inicial en el espacio o en cualquier punto específico. Dijimos L porque puede estar L perteneciente al dominio, ¿no? En cuanto a X se refiere. A estas condiciones se las suele llamar condiciones de Neumann o Neumann. Estas dos condiciones definen las condiciones de contorno y esto permite determinar las funciones específicas. Pueden ser cero, pueden ser distintas de cero. Entonces, las condiciones iniciales son referentes al tiempo y las condiciones de contorno referentes al espacio. Otra condición que suele aparecer para que nos demos cuenta de la naturaleza de la estabilidad del sistema físico es el límite para cuando x tiende a infinito de la función. Esto también es una posible condición de contorno. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo aquí con la transformada? Encontrar una función que cumpla con la ecuación diferencial, que cumpla con las condiciones iniciales de tiempo y que cumpla también con las condiciones de contorno espaciales. Vamos con algunos ejemplos, a ver qué pasa. Bueno, vamos con el primer problema. ¿Qué tenemos aquí? La ecuación de ondas en una dimensión. El término de derivada segunda respecto al tiempo dos veces está asociado con la inercia del problema y el término de la derivada segunda respecto al espacio dos veces está asociado con la elasticidad. Para este primer caso vamos a pensar que A, que es el término relacionado con la velocidad, es igual a 1. Para facilitar el álgebra, vamos a pensar que x está definida entre 0 y 1. Siempre hay que definir el dominio de las variables que están trabajando en la ecuación. Si no, esto no tendría sentido. Y que esto es válido también para t mayor que 0. O sea, cualquier instante de tiempo mayor que 0 y x definida entre 0 y 1. Ese es el contexto en donde vale esta ecuación. Definimos las condiciones de contorno. Para x igual a 0 y cualquier instante de tiempo, tenemos el mismo valor que para x igual a 1 y cualquier instante de tiempo, valiendo igual a 0. Esto si se tratara de una vibración en un medio continuo, te está diciendo que en los soportes, ¿sí?, en el origen y en el final del medio continuo, el cuerpo está vinculado y no puede moverse. Si se mueve es en todos los puntos intermedios, por ejemplo. ¿Cuáles eran las condiciones iniciales, temporales? Bueno, en este caso tenemos para cualquier valor de espacio, instante inicial, la función vale 0, pero viene cargada de energía cinética. En el instante inicial, la derivada temporal
no vale 0. Vale la función seno de pi por x. Fíjate que es algo que también tiene que cumplir, que cuando vos reemplaces la función total en x igual a 0 o x igual a 1, te tiene que dar 0 la respuesta. Cuando nosotros determinemos la función total u, es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos todo lo necesario para resolver. ¿Cómo arrancamos? Bueno, a esta ecuación diferencial en derivadas parciales vamos a aplicarle la transformada de Laplace para eliminar al tiempo, para tratar de simplificar un poco la ecuación diferencial que nos va a quedar. Si nosotros eliminamos el tiempo, bueno, vamos a tener el al cuadrado es una constante que ahora vale 1, así que con eso no nos tenemos que preocupar. Vas a tener la transformada de la derivada parcial de u respecto a x dos veces, va a ser igual a la transformada de la derivada parcial de u segunda respecto de t dos veces. Recordemos que las derivadas parciales trabajan haciendo de cuenta que la otra variable es constante. Vamos a resolver primero la transformada de la derivada temporal segunda, que es lo que hasta ahora venimos haciendo, lo más fácil, ¿no? Vamos a colocar el signo de igual por aquí, que vamos a necesitar algo de espacio por acá. Bueno, ¿qué tenés acá? La transformada de la derivada segunda, ¿cómo se expresa? Bueno, como s cuadrado por la transformada de la función. Ahora, si antes u dependía de x y de t, ahora u depende de x y de s, porque estamos en dominio de la frecuencia, ¿no? Menos s por la u en el instante inicial para cualquier valor de x, menos u' de t, ¿sí? La derivada de u respecto de t para cualquier valor de x y en el instante inicial. Esto sería la transformada de la derivada segunda parcial. ¿Y qué pasa acá? Bueno, acá se está haciendo la derivada parcial de la función respecto al espacio dos veces. Como la transformada te lleva del tiempo a la frecuencia, el espacio ahí no tiene nada que ver. Entonces, la transformada de esta expresión será directamente la derivada total segunda de u, ahora dependiente de x y de la frecuencia, respecto de x dos veces. Lo que estás transformando es la función que está siendo derivada respecto al espacio. Y eso es todo. De esta manera aquí te quedó la ecuación diferencial que tenés que resolver. ¿Cómo quedará en nuestro caso? Bueno, el valor en el instante inicial vale 0, o sea que este volaría. Y bueno, y la derivada en el instante inicial vale, bueno, seno de pi por x, ¿no? Entonces, la función que nosotros tendríamos que, o la ecuación diferencial que tendríamos que enfrentar para resolver esto, será derivada parcial de u respecto de x dos veces menos s cuadrado por u, ¿sí? Siendo u ya transformada, igual a menos el seno de pi por x. Y esta será la ecuación diferencial que tendríamos que resolver nosotros. Fíjate que ya están impuestas las condiciones iniciales. Todavía no pudimos meter las condiciones de contorno de Dirichlet. Bueno, esas condiciones vamos a poder introducirlas cuando resolvamos la ecuación diferencial. Bien, tendremos que resolver esta ecuación diferencial. Acá en rigor podríamos aplicar de vuelta la transformada de Laplace en el plano espacial, ¿sí? Así como nosotros pasamos de t a s, vos podrías pasar también, si quisieras, de x a una frecuencia ficticia p. Y podés hacerlo y después trabajar con las condiciones iniciales de esa manera y volver atrás. Por ahí es un poco más rebuscado de hacerlo. No es imposible, pero bueno, parece más práctico como no tenés dos condiciones iniciales en el plano espacial. Tenés una sola y la otra es para un punto específico. Por ahí lo más fácil es resolver directamente la ecuación diferencial de segundo orden con las herramientas de ecuación diferencial ordinaria, porque ahora hemos transformado la ecuación de derivadas parciales en una ecuación diferencial ordinaria y sería
más práctico ir por ese lado, tal vez, ¿no? Entonces podemos encontrar la solución como la combinación de la respuesta homogénea más la solución particular. Como respuesta homogénea tendríamos que resolver esta ecuación diferencial igualada a 0. Si nosotros recordamos la solución de esta ecuación diferencial cuando tenemos igualada a 0, ¿qué será? Respuesta homogénea o respuesta natural será, bueno, una constante a por e a la s por x. Recordad que ahora la variable es x. Suele pasar que uno se confunde y pone el t porque está acostumbrado a trabajar con el tiempo, pero no, ahora estás con una ecuación diferencial en dominio espacial, más b por e a la menos s por x. Y bueno, ¿qué será la respuesta o la solución particular? Tendríamos que proponer una función, ¿sí? En general de las características de la función que viene aquí, del seno de pi por x, ¿no? Por ejemplo, vos propones una solución particular. Este p nada que ver con este, ¿no? Propones una solución particular. D por el seno de pi por x. Su derivada segunda, que es lo que vos necesitas rápido, ya sabes cuánto vale, menos d por pi cuadrado por el seno de pi por x. Entonces esto tiene que satisfacer la ecuación diferencial original, ¿sí? Si vos reemplazas aquí te va a quedar menos d por pi cuadrado por el seno de pi por x menos s cuadrado por d por el seno de pi por x igual al seno de pi por x también cambiado de signo. Bueno, todo lo que es seno de pi por x con el menos se puede ir y lo que te va a quedar 1 sobre s cuadrado más pi cuadrado como la constante que acompaña a la solución particular. Entonces, ¿qué te estamos diciendo? Que la función u, que ahora sí depende de x y de s, ya la tenés resuelta en cuanto a x se refiere, pero te quedó en dominio de la frecuencia. ¿Y cuánto valdrá? Bueno, a por e a la s por x más b por e a la menos s por x más 1 sobre s cuadrado más pi al cuadrado por el seno de pi por x. Y la pregunta será, ¿está terminado esto? Las bolas. No, tenés que usar las condiciones de contorno. ¿Para qué? Para determinar estas constantes. Todavía no está terminado esto, ¿sí? Entonces, utilizando las condiciones de contorno, fíjate, para x igual a 0, ¿sí? Para x igual a 0, bueno, te va a quedar a más b, ¿sí? Seno de 0 igual a 0, o sea, a más b es igual a 0, fenómeno, ¿sí? Y en el segundo de los casos también te va a quedar que el seno de pi es igual a 0 porque x es igual a 1, ¿sí? Entonces esto volaría y te va a quedar a más b, dijimos que a más b era igual a 0 por la condición anterior, entonces te va a quedar a factor común, por ejemplo, e a la s menos e a la menos s. Y esto tiene que ser igual a 0 también. O sea que a y b terminan siendo 0. ¿Sí? No habría transitorio posicional, si querés, o transitorio espacial, por decirlo de algún modo. Solamente trabajaríamos con esta función. Quiere decir que la función que nosotros tenemos que antitransformar para pasar de s a t nuevamente es 1 sobre s cuadrado más pi al cuadrado por el seno de pi por x. Como a los efectos de la transformada vos pasaste de t a s, x es una constante. Por lo tanto, nuevamente tenemos todo lo necesario para antitransformar y dejar la respuesta definitiva para este problema particular. Acordate que la transformada del seno de omega t es omega sobre s cuadrado más omega al cuadrado. Acá estás en una función de estas características, por lo tanto en el proceso inverso vas a tener que dejar algo del tipo seno de omega t. Aplicando la transformada inversa,
Ahora la función u, que depende de x y del tiempo, depende de las dos, depende del espacio y del tiempo, será, fíjate, acá le faltaría el omega en el numerador, por lo tanto se lo tenemos que agregar artificialmente, ¿no? Entonces te va a quedar 1 sobre pi por el seno de pi por x por el seno de pi por t. Y esta será la respuesta a la ecuación diferencial en derivadas parciales con estas condiciones de contorno y estas condiciones iniciales. Válido para t mayor que 0 y válido para x entre 0 y 1. De esta manera queda resuelto el primero de los ejercicios de hoy. Muy bien, vamos con este segundo problema. Misma ecuación diferencial, distintas condiciones iniciales y de contorno. Y distinto dominio también, ¿sí? El otro estaba definido entre 0 y 1 para lo que es el espacio, ¿sí? Y acá, bueno, el tiempo para t mayor que 0. La gran mayoría de los problemas que vemos son así. Bueno, ¿qué es lo que pasa en el espacio? ¿Qué tenés? Para el punto inicial tenés una función f de t, o sea, definida ahí en el origen. Tenés también estabilidad espacial. Para cuando x tiende a infinito, la función total tiende a 0. Y como condiciones iniciales temporales, son nulas en este caso. ¿Cuál es la dificultad aparente? Que acá aparece una función f de t que puede ser cualquiera. Bueno, vamos a ver cómo lo abordamos llegado el caso. ¿Qué tenemos aquí? Recordemos que esta es una ecuación de onda y no tenemos disipación de la energía. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a aplicarle la transformada, como ya sabemos, a la ecuación diferencial en derivadas parciales. Acuérdate que todo lo que no tiene que ver con el tiempo se transforma directamente a la función. Entonces aquí te va a quedar a al cuadrado por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Acá, a diferencia del caso anterior, no nos obligan a que, o no nos dicen nada del valor de a que tiene que ser 1, así que bueno, lo colocamos, no cambia mucho. ¿Y qué te va a quedar de este lado? La transformada de la derivada segunda a condiciones iniciales nulas. Bueno, vas a tener s al cuadrado por u directamente, ¿no? Y esta será la ecuación diferencial que nosotros tendríamos que resolver, la ecuación diferencial total. Vamos a tener a al cuadrado por la derivada segunda de u respecto a x dos veces menos s al cuadrado por u igual a 0. Para resolver esta ecuación diferencial, bueno, es similar al caso anterior, tendrías que tomar la estructura homogénea del caso anterior. Entonces vas a tener que u, dependiente del espacio y de la frecuencia, en este caso vas a tener a por e a la s sobre a por x más b por e a la menos s sobre a por x. Es la solución de esta ecuación diferencial. Ya hemos metido las condiciones iniciales temporales que, bueno, eran nulas. Ahora, ¿qué pasa con las condiciones de contorno? Bueno, la más fácil de introducir, antes que nada, es para x tendiendo a infinito que la función vale 0. Esta función sería estrictamente creciente y esta función sería estrictamente decreciente. O sea que con eso nos están diciendo que la función no puede crecer indefinidamente. O sea que cuidado con este término. Este término a es igual a 0. ¿Por qué? Porque este término no puede existir por esta condición de contorno. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que se simplificó un poco la cosa. Entonces ahora, si queremos trabajar con la segunda condición de contorno, bueno, tendríamos que reemplazar a x por 0 y te va a quedar b por e
a la, bueno, si x es igual a 0, todo esto vale 1, o sea, e a la 0, 1, tiene que ser igual a f de t, pero estamos en el contexto de la transformada, o sea, estamos adentro del plano de frecuencias, o sea, vos no podés poner f de t acá. Tenés que colocar el f de t transformado. Ese es el cuidado que habría que tener. Aquí lo que tendrías será f de s. Por lo tanto, la función en el espacio frecuencia será f de s por e a la menos x sobre a por s. ¿Y por qué lo dejamos de esta manera? Porque esto es muy fácil de antitransformar. Recordemos las propiedades de la transformada. Cuando nosotros tenemos una función desplazada en el tiempo, t menos l por ejemplo, la transformada aquí era igual a la transformada de la función por e a la menos l por s. O sea que el retardo viene definido por una función exponencial, en este caso decreciente. ¿Cuánto vale nuestro retardo? X sobre a. Quiere decir que la función de interés para nosotros aquí en el espacio-tiempo será la función, la misma función que tenemos acá, f de t menos x sobre a, o sea, para t mayor que x sobre a, ¿sí? Y 0 para t entre 0 y x sobre a. De esta manera hemos encontrado la solución a este problema. Fíjate que es muy interesante el hecho de que vos puedas tener cualquier función ahí. Acá está como una función general, pero es como para que abramos la cabeza y que nos demos cuenta de que cualquier cosa podría trabajar de esta manera cuando hay propagación de ondas sin disipación de la energía. Y de esta forma hemos resuelto el segundo de los ejercicios. Muy bien, nuevamente estamos en presencia de una ecuación sin pérdida de energía, donde se propaga la onda de punta a punta. En este caso, tenemos un contexto espacial limitado, ¿sí? Esto está haciendo mención a la longitud de una barra, por ejemplo, donde hay una condición de borde o de contorno impuesta en el extremo libre de la barra. El extremo inicial de la barra está empotrado y el extremo libre está sometido a una solicitación del tipo axial. No hay energía inicial almacenada en la barra y todo el movimiento ocurre por esta fuerza constante aplicada en el extremo. Una barra elástica empotrada en un extremo, inicialmente en reposo, sometida a una fuerza axial aplicada súbitamente en el extremo libre. Así es como lo verías en los libros generalmente, generando ondas longitudinales que se propagan y reflejan a lo largo de la barra. Vamos a resolver todo lo que es la primera parte, el planteo de la ecuación diferencial total a través o a partir de la ecuación diferencial parcial. Bueno, es con la transformada, como vimos, pasamos a una única ecuación diferencial en dominio espacial. Esa parte es la misma en todos los casos. Lo difícil es después articular las nuevas condiciones iniciales y condiciones de contorno. Fíjate que la misma ecuación diferencial con distintas condiciones iniciales y de contorno te da como resultado una función completamente diferente, que nada que ver con la anterior. Bueno, eso puede pasar. Por eso vas a ver muchas veces, en muchos problemas, la misma ecuación diferencial, sin embargo no es el mismo problema. Físicamente está sucediendo algo completamente distinto. Basta de cháchara, aplicamos la transformada. ¿Cómo queda esto? A cuadrado por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. ¿Hay condiciones iniciales temporales? No. Bien, entonces esto queda igual. Queda entonces como s cuadrado por u directamente, ¿no? Esta será la ecuación diferencial que nosotros tendríamos que enfrentar. Entonces, esto puede quedar como u segunda menos s sobre a al cuadrado por u igual a 0. Y esto directamente ya lo resolvemos, ¿no? Esta parte, por lo menos esta parte la tenemos. U de xs será a por e a la s sobre a por x más
b por e a la menos s sobre a por x. Y ahora ya metimos estas dos condiciones. Bueno, que hayan sido 0 no es culpa nuestra, listo, nosotros ya las metimos. Ahora falta meter estas dos. Bien, para x igual a 0, la función vale 0. Fenómeno. Ok. O sea, que a más b tiene que ser igual a 0, por lo que se está viendo aquí, ¿no? Entonces, en primera condición inicial tenemos que a más b tiene que ser igual a 0. Ok, lo anotamos. En la segunda tenemos, bueno, si esto tiene que ver con fuerza y esto con módulo de elasticidad, ¿sí? Algo por el estilo. Pero bueno, son dos constantes, ¿sí? La derivada de u respecto de x en x igual a L vale f0 sobre E. Listo. Tendremos que derivar y después reemplazar a x por L. No es que hay mucho más. Por eso te digo, las condiciones de contorno a veces son un poquito más rebuscadas. No son simplemente reemplazar la variable por 0 y listo, ¿no? Hay veces que te da justo en un punto del espacio específico distinto de 0 y bueno, hay que elaborarlo. ¿Qué va a hacer? Acá está. Bien, entonces, ¿cómo te queda el u' aquí? Y esto será, ya sabemos que a más b es igual a 0. Bueno, eso si querés podés dejarlo. Bueno, el a lo dejas afuera como para hacerlo más fácil. Entonces, acordate que este iría con un signo menos, pues sería menos a, ¿no? ¿Cómo te va a quedar? S sobre a por e a la s sobre a por x. Acá tenías menos a mayúscula, ¿no? Pero el a salió factor común. Con este menos vuelve positivo, entonces te va a quedar más s sobre a por e a la menos s sobre a por x. Ahora, si reemplazamos x por L, tiene que ser igual. No pierdas de vista que acá estás en dominio espacio-tiempo y acá estás en dominio espacio-frecuencia. Así que tendrías que trabajar con la transformada de f0 sobre e, que será f0 sobre e por s. Mucho cuidado con eso porque es muy común olvidarse que estás trabajando en el plano espacio-frecuencia, no en el espacio-tiempo. Entonces, a esto lo tenés que transformar. Este f0 ya no es más f0, es f0 sobre s, mientras trabajes acá en dominio de Laplace. Cuidado con eso. Bien. ¿Cómo te va a quedar entonces? Despejando la constante, bueno, no sé si todavía vale la pena despejarla, pero ahí vamos a ordenarla un poquitito. Te va a quedar s sobre a e a la s sobre a por L más e a la menos s sobre a por L f0 sobre e por s. Bueno, un lindo choclazo, ¿no? Pero bueno, lo que importa acá es determinar el valor de a y con eso determinamos el valor de b. Y con eso vamos a nuestra respuesta de la ecuación diferencial. Bueno, a trabajar. ¿Qué va a hacer? No hay otra. Bien, pasando la información en limpio, te queda que el valor de a es f0 por a minúscula dividido el módulo de elasticidad por s al cuadrado. Todo esto por esta relación invertida. A lo que si nosotros sumamos con la función original, como el segundo término de la función era igual al primer término pero cambiado de signo, la estructura que te queda es e a la s por x sobre a menos e a la menos s por x sobre a. Esto tiene arquitectura de seno hiperbólico y el denominador tiene arquitectura de coseno hiperbólico, pero podemos dejarlo en combinaciones exponenciales por el momento, no hay problema. Lo que es de interés tal vez es la estructura del denominador. Si nosotros multiplicamos y dividimos por e a la menos s por L menos sobre a, para no alterar la igualdad, multiplicamos y dividimos, ¿no? Entonces, nos va a quedar algo y en el denominador te queda algo de este tipo.
1 sobre 1 más e a la menos 2 por s por L sobre A. ¿Por qué hacemos hincapié en esta expresión? Porque es una de las convergencias de la serie geométrica alternada. Recordemos que la serie geométrica dentro de su entorno de convergencia, ¿no? Si no, es cualquier cosa lo que estamos poniendo. La serie geométrica vale sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de z a la n siempre que z sea menor que 1, el módulo. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando acá vos tenés un más en lugar de tener un menos? Bueno, se trabaja con la serie geométrica alternada. No sería ese el nombre formal, pero es fácil de ubicar con esa lógica, ¿no? Desde n igual a 0 hasta infinito de premultiplicando por menos 1 a la n, podés tener el mismo efecto final, ¿no? Entonces la propuesta ahora es reemplazar esto aquí. Y bueno, nos va a quedar un poquitito más empiojada lo que es la función en sí misma, pero bueno, el denominador, acordate que lo vamos a representar como vemos aquí y vamos a reemplazarlo por la serie geométrica. Así que bueno, habrá que elaborar un poquitito con esa expresión. ¿Cómo te queda todo esto entonces? U x de s, o sea, en el plano espacio-frecuencia, el e por s cuadrado por el momento. Acá te va a aparecer la sumatoria, esta sumatoria endemoniada, desde n igual a 0 hasta infinito, de ¿qué cosa? Menos 1 a la n, no olvidarse eso. ¿Sí? ¿Qué sería z aquí? Bueno, e a la menos 2s por L sobre A. O sea, esto sería e a la menos 2n por L por S sobre A. ¿Y después qué? Y falta esto todavía, ¿no? Falta meter esto. Así que bueno, vamos a tener que borrar y meter lo que falta. ¿Cómo te termina quedando? Esto bueno. Esto será, primer término, e a la menos s sobre a, que parece que lo que sale común, por L menos x, ¿no? Porque este x era positivo, menos e a la menos s sobre a por L más x. Ahí parece que no nos falta nada, que no metimos la pata en ningún lado. Podríamos aprovechar para traer el 1 sobre s cuadrado acá adentro, porque vamos a tener que meterlo para antitransformar, ¿no? O sea, este va a tener que venir acá. Así que ordenamos un poquitito más esta expresión y ya tenemos todo lo necesario para antitransformar. Y vamos a ver qué nos da esto. Ordenando un poquitito la expresión, te va a quedar u en el espacio frecuencia F0 por A sobre E. Esta A tiene unidades de velocidad de propagación de la onda. F0 fuerza y E módulo de elasticidad. Bueno, habrá que ajustar ahí alguna unidad, pero por ahí va. ¿Cómo te va a quedar esto? Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n. Este no se salva. No se salva a nadie porque, bueno, apareció la serie alternada. ¿Qué va a hacer? Vamos a combinar esto, che. A ver qué nos queda. Abajo te va a quedar el s cuadrado. Listo, eso no es negociable. Arriba te va a quedar e a la menos s sobre a, que parece que es lo único común, ¿no? Te va a quedar 2n por L más L menos x. Todo esto menos e a la menos s sobre a por 2 por n por L más L más x. ¿Quién me manda a hacer esto? La puta madre. No dije nada. Bien.
Entonces, fíjate que con esto combinado, 2n por L más L menos X, perfecto, ¿no? Ya tenemos todo lo necesario para antitransformar. Tendremos que prestar un poquitito de atención a ver cómo viene esto. Vos acá tenés un 1 sobre S cuadrado, ok. Recordemos que la transformada de la función lineal o rampa es 1 sobre S al cuadrado. Pero acá te aparecen exponenciales en frecuencia. Quiere decir que va a venir la rampa retardada. Lo único variable para pasar de S a T es S acá. Todo lo demás es constante. ¿Sí? Las N, L y X son constantes. O sea, eso puede sumarse a lo que es el desplazamiento en el tiempo. Y ahí nos quedó la estructura para poder antitransformar. Es una función por ahí un poco desagradable comparado con las que hemos visto, pero se puede hacer, no es que nos vamos a seguir laburando. Antitransformando, el desplazamiento en función del espacio-tiempo será F0 por A dividido E por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por... Y acá hay que laburar. Es la rampa desplazada en el tiempo, acordate. No hay mucho más. Por jerarquía de la separación de términos vas a tener, bueno, t menos 2n por L más L menos X sobre A menos t menos 2n por L más L más X sobre A. Así que evidentemente tenemos una sumatoria infinita alternada de dos rampas desplazadas en el tiempo. ¿Quién define la variación de la serie? El n. Y así quedaría resuelto este ejercicio para esta ecuación diferencial, que es la que venimos viendo en derivadas parciales, para estas condiciones de contorno particulares. Acordate que vos cambiás las condiciones de contorno y la solución cambia por completo. Estrictamente hablando, habría que afectar a estas rampas retardadas por la función unit step, ¿sí? En este caso la función unit step de t menos 2n por L más L menos X sobre A. Y aquí la otra función, ¿no? Unit step de t menos 2n por L más L más X sobre A. Estas serían los dos escalones de subida. Para tiempos inferiores a toda esta expresión no sería válido. Tendría que valer 0. Y ahora sí, entiendo que no nos hemos olvidado nada. De esta manera queda resuelto el ejercicio. Bien, para esta primera parte quiero mostrarte el modelo elemental de una línea de transmisión larga. Y para eso dibujamos el circuito que en general vas a ver en los libros. En los cursos de electrotecnia o teoría de los circuitos es lo que sueles ver. Tenemos una corriente que circula, una tensión aplicada, y eso está bien. Lo que sucede es que cuando la línea es lo suficientemente larga, o sea, en nuestro caso para una frecuencia de 50 ciclos, superando los 60 kilómetros, ya este modelo no nos queda muy bien. No podemos pensar que los elementos del circuito tienen una posición específica en el espacio, sino que estos elementos se distribuyen a lo largo de todo el recorrido de la línea. Por eso este modelo nosotros lo vemos en los libros como parámetros concentrados. Bueno, para una línea de transmisión larga ya hay que pensar en parámetros distribuidos a lo largo de toda la línea. Entonces, no sería correcto, cuando la línea es muy larga,
colocar específicamente estos elementos en el circuito porque están distribuidos a lo largo de toda la configuración. Vamos a pensar que obviamente está nuestro desplazamiento X hacia la derecha y vamos a demostrar aquí que la tensión y la corriente, además de depender del tiempo, dependen del espacio. Vamos a tener para esta posición específica en el espacio una tensión en función de X y pasado un valor de X vamos a tener una tensión de X más diferencial de X. La diferencia de tensiones podemos asociarla a los parámetros serie, diciendo que, ok, el B en X menos el B por X más diferencial de X será entonces, bueno, puede ser visto como, ya no podemos decir R por I, sino que ahora estamos hablando de resistencia por unidad de longitud, entonces tendremos R por diferencial de X para convertirlo en unidad de resistencia por la corriente y lo mismo con la inductancia, ¿sí? La inductancia ahora es por unidad de longitud porque se distribuye a lo largo de toda la configuración. Como tenemos que considerar que la corriente, además de variar con el tiempo, varía con el espacio, pero acá lo que te importa es la derivada respecto del tiempo, entonces irá la derivada parcial de la corriente respecto al tiempo. Y esta será la primera ecuación diferencial de la línea de transmisión larga para los parámetros serie. Por supuesto que esta diferencia de tensiones puede ser vista como diferencial de B, ¿sí? Y como B también puede variar para el tiempo y para el espacio, entonces cuando pasamos como factor común el diferencial de X, la ecuación diferencial de interés que nos queda, la primera ecuación diferencial será diferencial de B respecto de X igual a menos resistencia por unidad de longitud por la corriente menos inductancia por unidad de longitud por la derivada parcial de la corriente respecto al tiempo. Primera ecuación diferencial de la línea de transmisión. Por supuesto que la idea con la corriente también puede ser la misma, ¿no? Vos podés tener I, podés tener aquí las corrientes de fuga y acá tendrás, ¿sí? Mientras esta era I de X, acá tendrás I de X más diferencial de X. Entonces, sería correcto pensar por primera ley de Kirchhoff, la corriente que ingresa menos la corriente que sale es la corriente de pérdida. Y es la corriente de pérdida en estos elementos. Entonces tendremos la corriente que ingresa menos la corriente que egresa bajo la misma lógica. Tenemos el término de conductancia, vamos a pensar que aquí tenemos referencia a cero, ¿sí? Porque este es el potencial de este punto respecto de este. Entonces vamos a tener conductancia por unidad de longitud por la longitud para tener conductancia por la tensión, ¿sí? Fíjate que es dual el modelo, más la capacidad por unidad de longitud. Ahora el capacitor se distribuye a lo largo de todo el recorrido también por diferencial de longitud por derivada parcial de la tensión respecto al tiempo. Y acá el cuento es el mismo, ¿sí? El diferencial de X pasa dividiendo y te queda la derivada parcial de la corriente respecto al tiempo cambiada de signo. O es lo mismo que decir derivada parcial de la corriente respecto al espacio igual a menos G por B menos C por la derivada parcial de B respecto de T. Y aquí hemos demostrado las ecuaciones fundamentales de la línea de transmisión larga. Vamos en primera medida para esta primera clase resolver el modelo sin pérdidas, o sea, para R igual a 0 y G igual a 0. A ver cómo viaja la onda a lo largo de toda la línea. Vamos a resolver el modelo de la línea de transmisión sin pérdidas para una condición
inicial o condición de borde de Dirichlet, que será para cuando x es igual a 0, ¿sí? O sea, en el punto inicial, el valor de tensión vale B sub 0. Vamos a ver cómo viaja la onda sin pérdida de energía. ¿Cómo queda nuestro modelo de la línea de transmisión? Dijimos que era derivada parcial de B respecto a x igual a menos R por I menos L por la derivada de I respecto de T. Pero dijimos que R vale 0. Bueno, lo mismo con la corriente, ¿no? La derivada de la corriente respecto a X será menos G por B, que vale 0, menos C por la derivada parcial de B respecto de T. Entonces, ¿cómo juntamos ahora ambas ecuaciones? Bueno, yo necesito acá la derivada de I respecto de T y tengo la derivada de I respecto de X. Lo que se puede hacer es derivar una vez más esta expresión y te va a quedar derivada de B parcial dos veces respecto a X dos veces igual a menos L por la derivada parcial de I respecto a T respecto a X. ¿Qué sería esto? Que nosotros agarramos la segunda expresión, hacemos parcial de I respecto de X respecto de T, ahora la derivamos respecto de T y tenemos menos C por la derivada segunda de B respecto de T dos veces, parcial, ¿no? La cuestión es que esto lo podés meter acá, ¿no? Porque se cumple ahí la relación de Schwarz, que viste que las derivadas cruzadas son iguales, o sea, no hay problema con eso. Entonces, lo que te va a quedar es la derivada segunda de B respecto a X dos veces igual a ¿qué? A L por C por la derivada parcial de B respecto de T dos veces. Y este es el modelo de la línea de transmisión sin pérdidas. Fíjate que 1 sobre la raíz cuadrada de L por C es la velocidad de propagación de la onda, siendo L la inductancia por unidad de longitud y C la capacidad por unidad de longitud. Aquí hicimos un croquis de cómo quedaría distribuido, porque este modelo no sería correcto. El modelo correcto sería este, pero tendrías que hacerlo infinitas veces. Lo mostramos un par como para que entiendas lo que es, nada más. Así que bueno, vamos a resolver la ecuación diferencial con las condiciones iniciales y las condiciones de contorno. Dale, acompáñame que ya estamos. Aplicando la transformada nos quedará la derivada segunda de B respecto a X dos veces igual a L por C por S al cuadrado por B. No hay condiciones iniciales de tiempo, así que eso quedaría así. Y así que habría que resolver esta ecuación diferencial, che. L por C por S cuadrado por B igual a 0. Bueno, este ya la vimos muchas veces. Acá lo que tendrías será B en función de X y de S. Será una constante A por E a la raíz de L por C por S por X más B por E a la menos raíz de L por C por S por X. Esta es la solución de la ecuación diferencial, la solución general. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tendríamos que colocar las condiciones de borde o de contorno. La más fácil es esta porque ya te hace entender que este término tiene que valer 0 porque en el infinito está acotada la cosa. Así que, gracias a esta condición, ya eliminamos este término. Fenómeno. Vamos con este, que te dice que para el valor inicial de X, que se te anula esto, B tiene que ser igual a la tensión B sub 0 sobre S. Acordate que vos tenés que dejar expresado en dominio de la transformada. Esta condición vale para XT. Nosotros estamos acá en XS. Si estás en dominio de la frecuencia, a la función la tenés que expresar transformada. Quiere decir que en el dominio espacio-frecuencia,
la tensión en la línea de transmisión vale V0 sobre S por E a la menos raíz de L por C por X por S. ¿Y por qué dejamos expresado esto de esta manera? Porque es muy fácil de antitransformar. Vos tenés que pensar acá en la antitransformada de 1 sobre S, que es como resultado el escalón. Pero el escalón está desplazado en el tiempo. No actúa a partir de t igual a 0, actúa a partir de t igual a raíz de L por C por X. Vamos a hacer la antitransformada. Aplicando la transformada inversa, tenemos que la tensión en el dominio espacio-tiempo será simplemente V0, pero afectado por el unit step de t menos raíz de L por C por X. Esto obviamente para t mayor a raíz de L por C por X, ¿sí? Y obviamente que 0 para cuando el tiempo se encuentre entre 0 y raíz de L por C por X, ¿no? Esta será la solución en cuanto a la tensión se refiere. Recordemos una de las primeras ecuaciones que vimos, la de derivada de la tensión parcial respecto a X igual a menos L por la derivada parcial de Y respecto a T. ¿Qué pasa si nosotros transformamos esa ecuación? Dejar ahora expresada la derivada de la tensión respecto a X cuando tenemos esta relación. Fíjate, si quiero derivar la tensión respecto a X a partir de acá, ¿cuánto me da esto? Esto será menos raíz de L por C por S dividido S por V0 por E a la menos raíz de L por C por X por S. Estamos derivando la expresión. Entonces baja directamente todo lo que es exponente afectando a la función exponencial respecto a X. Y a su vez esto tiene que ser igual a esto. O sea que de aquí podemos encontrar la corriente en el dominio espacio-frecuencia. ¿Cómo te queda la corriente en el dominio espacio-frecuencia? S con S se va, ¿sí? L con L se va, te va a quedar directamente V0 sobre S por la raíz de C sobre L, ¿sí? Todo esto por E a la menos raíz de L por C por X por S. Obviamente que si antitransformamos esta expresión, vas a tener que la corriente en el dominio espacio-tiempo será V0 raíz de C sobre L constante por unit step de T menos raíz de L por C por X. Obviamente también válida para T mayor a raíz de L por C por X. Y así es como viaja la onda, fíjate, sin pérdida de energía. Para valores inferiores, el resultado es 0. Y de esta manera hemos determinado la respuesta en la línea de transmisión sin pérdidas cuando la onda viaja perfecta.